Jesús respondió: ni éste pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros sabemos o debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos. Y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue pues y se lavó y regresó viendo. Oramos al Señor y le decimos: Padre amado que estás en los cielos, toda la honra y todo el honor sea solamente a ti, mi gran Dios. Queremos exaltar tu nombre, queremos glorificarte. Suplicamos, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo pueda inundar, Señor, este auditorio, y que todos podamos ser llenos del poder de tu Espíritu, Señor, que podamos ser ministrados de una manera especial, pues para eso nos acercamos, para recibir, Señor, de ti, para oír tu palabra, para recibir tu consejo, que podamos ser instruidos. Ese es nuestro deseo. Nos disponemos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este tema pues ya lo habíamos anunciado. El tema se titula Ciegos espirituales. Ha de ser, mis hermanos, terrible, me imagino yo, el poder ser ciego. Es una dificultad pues grande. Sabemos bien que hay 5 sentidos que le han sido dados al ser humano para que éste se pueda desenvolver de manera natural. Y cada uno de estos 5 sentidos nos son necesarios y son útiles. Y no nos imaginamos sin uno de ellos. Y uno de ellos, por supuesto, es la vista, ¿verdad? La visión. Qué difícil. De manera pues independiente, si una persona nació ciega, como es el caso de la lectura que hemos hecho hoy, o si es que por alguna situación de la vida se queda sin visión ya siendo adulto o siendo niño, yo digo, ha de ser triste eso, ¿verdad? Es más, las personas que sufren esa situación ya estando en su adultez caen en un tiempo de depresión, en un tiempo tan difícil que les es muy costoso el poder superar un impacto así. Yo conocí de cerca a una persona, ¿verdad? Muy querida, por cierto, que cuando atravesó una situación así por un tumor que le salió en el cerebro, pues fue difícil. Y pasó por lo menos 2 años en su casa sin poder recuperarse, sin poder asimilar la situación que le había ocurrido. Después de ver, ¿verdad?, la luz de este mundo, de ver los colores y de ver todo lo que hay, ya no poder ver, eso no lo podía asimilar esta persona. Ha de ser triste, me imagino. Mis hermanos, pero quiero decirles en esta mañana que aunque todo eso se oiga que es difícil, ¿verdad?, con todas sus incomodidades que se tiene para poder trasladarse de un lugar a otro, y mayormente cuando se comienza, ¿verdad?, porque luego van adquiriendo ya algunas destrezas, algunos hábitos que les ayudan para poder desenvolverse más o menos normal. Pero con todo eso, con todas las dificultades que trae, yo quiero decir en esta oportunidad que esa ceguera no es la más difícil que puede enfrentar el ser humano, que esa ceguera no es la peor que un ser humano puede enfrentar, sino más todavía que la ceguera física, más terrible es la ceguera espiritual, porque la ceguera física puede acarrearle incomodidades a una persona, como ya lo mencionamos, pero la ceguera espiritual puede llevar a una persona hasta la misma muerte eterna, a una separación de Dios. ¿Por qué? Porque no hay luz, no hay visión espiritual. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos en esta oportunidad. Porque en el relato que hemos leído encontramos esos 2 tipos de cegueras.
Encontramos a este hombre que desde nacimiento pues él nunca pudo ver la luz. Pero encontramos también ahí a muchas personas que aunque ellos tenían la visión física, pero ellos espiritualmente estaban ciegos y no podían percibir lo que este hombre, por la misericordia de Dios, sí pudo percibir. Repito que la ceguera física no es lo peor. La ceguera espiritual es peor todavía para los seres humanos. Y vamos a orar en esta oportunidad al final para que Dios pueda abrir de manera plena nuestros ojos espirituales. Y principalmente de aquellas personas que todavía no han abierto sus ojos al fiel Salvador. Porque de cierto modo nosotros ya fuimos despertados, pero hay personas que todavía tienen algunas cosas que les impiden ver y ver cada día más lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Como número 1, vamos a ver las clases de ciegos que hay. Yo encuentro en esta lectura por lo menos 4 tipos de ciegos o 4 clases de ciegos. Los primeros que se mencionan ahí son los que siguen las tradiciones humanas. Tradiciones humanas. Oiga, hay varias personas que se enfocan en eso. ¿Y quién lo saca de esas situaciones? Pero vea lo que dice el versículo número 2. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Oiga la pregunta que ellos hicieron. Era muy interesante. ¿Quién había pecado? Pero ¿por qué hacían ellos esa pregunta? Porque en la mente de ellos, en la concepción que ellos tenían de su entorno, de todas las personas, era que para que alguien naciera con una deficiencia física, para que una persona pudiera tener esa dificultad, y en este caso, de que este jovencito naciera sin poder ver, quiere decir que algún pecado tendría que haber, ya sea en los padres de ellos, en los padres de él, o en él mismo. Pero esa concepción Jesús la va a cambiar, porque Él quiere que nosotros sepamos que no todas las cosas son cuestión de la casualidad, que no todas las cosas van a ocurrir porque alguien haya hecho alguna situación o porque alguien haya pecado, sino más bien los planes de Dios son mucho más grandes. No sé si me estoy dando a entender. Porque a veces nos echamos culpas y podemos decir: porque hice esto, porque quizás pequé, porque no hice lo otro, por eso quizás me ha venido esta situación. Quiero decirles en esta mañana que hay cosas que no. Hay cosas que no son provocadas. Hay cosas que Dios tiene planes todavía más grandes para nuestra vida. Y esos son los que vamos a descubrir que Él quiere hacerlos con nosotros. Ellos preguntaron: ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y nosotros sabemos que nadie había pecado, ¿verdad? Ni él, porque ¿cómo es que va a pecar una persona sin haber nacido? Es obvio que no, ¿verdad? Pero ellos imaginaban, quizás los padres hicieron algo muy grave antes de eso para que tuviera ese terrible castigo de nacer ciego. Más adelante, ellos se atreven a decirle al hombre que él estaba en pecado y que él no podía decir nada de Dios, o que él no podía enseñar nada a nadie porque él estaba en pecado. Así son de crueles muchas veces las personas, ¿verdad? Los que siguen tradiciones, los que se enfocan solamente en lo que han escuchado, en lo que han oído, pero no se enfocan en lo que la palabra de Dios dice y lo que Él tiene para cada uno de aquellos que le creen. Pero como número 2, yo quiero que también veamos los incrédulos. Estos ciegos espirituales también son terribles. Los incrédulos. Oiga lo que dice el versículo número 8. Cuando ellos vieron lo que el Señor hizo, que le hace ese lodito, ¿verdad? Ahí con saliva, y que luego lo pone en los ojos de ese hombre y lo manda que se vaya a lavar al estanque de Siloé, que significa enviado. Él regresó, dice, viendo luego de que hizo todo eso, ellos ni aún así creían. Ellos quedaron en el mismo grado de incredulidad y ellos no estaban dando gloria a Dios por el gran milagro que se había efectuado, sino que ellos estaban cuestionándose
Ellos comenzaron a indagar el por qué ese hombre había sido sanado o cómo es que ese hombre había sido sanado. Así es la incredulidad. Puede estar viendo muchos milagros, pero ellos dicen, bueno, ¿y esto será verdad que ha recibido esto este hermano o estará mintiendo? Pero esta hermana no es que cada vez dice que recibe milagros, ¿y será eso verdad o será que está mintiendo? Dejemos de ser incrédulos y creamos que el Dios Todopoderoso es capaz de hacer los mismos milagros que hizo antes, así como el día de hoy. No sé cuántos creen esa palabra, pero yo he creído en un Dios milagroso porque hemos visto cada vez lo que Él hace en nuestras vidas. Si dejamos de creer que Dios es milagroso, mis hermanos, entonces tenemos algo que no es Dios. Porque el Dios que nosotros tenemos es sobrenatural. Nosotros no nos acercamos al recinto sagrado, a la iglesia del Señor o al templo. No nos acercamos solo para oír una charla. No nos acercamos para oír un discurso solamente. Nos acercamos para oír la voz de Dios. Eso es lo que creemos, que Dios habla a través de su palabra y que el consejo que Él da es valedero. Eso es lo que creemos. Oiga lo que dijeron estas personas, el versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Ya sabían que él era. Pero se negaban a creer que Dios había hecho un milagro en su vida. No es este, decían ellos, se preguntaban. El que se sentaba y mendigaba. Unos decían, Él es. Y otros decían, no, pero se parece a Él. Oiga, qué bárbaros. Unos estaban conscientes que Él mismo era y que había sido sanado, que antes era ciego, pero que hoy estaba sanado. Lo estaban viendo, pero aún así no daban gloria a Dios. Pero otros decían, no, ese no es, se parece a Él, como que sí es. Pero más adelante vamos a ver la declaración que Él daba, porque a Él no le interesaba lo que las demás personas pudieran decir. Él estaba consciente de lo que Dios había hecho en su vida. Es que cuando Dios hace algo, hermanos, todas las demás personas pueden negar el milagro, pero el que lo ha recibido es consciente del favor que Dios le ha hecho. Esto es hermoso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la gente decía, no, sí, él parece que es. Otros decían, se parece, ¿verdad? Se parece como que Él es. ¿Será que es o no es? Y estaban en esas sus incógnitas, en esas interrogantes, pero la incredulidad no los dejaba que ellos pudieran ver de manera clara con sus ojos espirituales. Aquí es importante hablar de la labor que el Espíritu Santo hace en la vida de las personas. Porque sin el Espíritu Santo de Dios nadie puede ser avivado de manera espiritual. El intelecto humano no es suficiente. Por eso es que hay personas que en los estudios seculares son muy inteligentes y sacan 10 y sacan sus títulos y sacan todo lo que se pueda creer, pero háblenle de la palabra de Dios. No, hombre, eso no, ¿verdad? Eso es locura. Ellos no creen nada. Y ellos, aunque estén viendo lo que está haciendo Dios, pero ellos se rehúsan a creer. ¿Por qué? Porque espiritualmente, literal, la Biblia dice que están muertos. Pero hasta que viene el Espíritu Santo de Dios y aviva esos sentidos espirituales, es ahí cuando la persona puede entender lo que antes no entendía. Necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Número 3, otra clase de ciegos que encontramos son los religiosos. Y este mal, así como estaba en los tiempos del Señor Jesucristo, se encuentra en nuestros días. Y la religión usted lo puede encontrar no solamente en la tradicional que normalmente hablamos. Incluso dentro del pueblo evangélico puede haber también personas que solamente son religiosas. Pero no queremos gente así, ¿verdad? En las iglesias, sino que queremos gente que de verdad conozcan quién es su Dios. Estos religiosos estaban ahí, ¿verdad? Poniendo trabas, poniendo obstáculos siempre a lo que el Señor estaba haciendo. El versículo 16 dice, pero algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios, hablando acerca de Jesús, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían,
¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división, dice, entre ellos. Entonces ellos decían, este no viene de Dios. Para ellos tenía que seguir estrictamente guardando todo lo que era la ley de Moisés y tenía que seguir guardando el día sábado. Como muchas personas hoy, ¿verdad? Que todavía se quedaron en el día sábado. Pero nosotros sabemos que todos los días son importantes para adorar a Dios. Todo momento es momento importante para adorar a Dios. Fuera religiones, ¿verdad? Fuera que voy a llegar solamente vestido con mi manga larga, que voy a llegar solamente vestido con este tipo de pantalón, porque si no Dios no me recibe. ¿Quién dijo eso? Si su corazón es sincero delante de Dios, Dios lo conoce a usted. Y yo podría juzgarle quizás de cómo usted anda o cómo se mira, pero el que tengo el problema soy yo, no Dios, porque Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y a Él es que venimos a adorar. Entonces ellos decían, no, este hombre, este no viene de Dios. Si fuera de Dios, Él seguiría guardando el día sábado, decían ellos. Y se hacían preguntas. Y ahí esa segunda parte, pues de ese versículo 16, incluso le llamaron pecador. Oiga, si al Señor le llamaron pecador, ¿cómo no le llamarán hoy a un cristiano, verdad? Que trata de hacer la voluntad del Señor. Pero vea lo que dice el versículo 24. El versículo 24 dice que porque lo mandaban a llamar de nuevo para asegurarse si de verdad era el que había sido ciego y hoy podía ver. Versículo 24 dice, por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Oiga lo que decían del Señor Jesucristo. Habían visto lo que había ocurrido, pero ellos seguían diciendo, no. Solo Dios puede hacer las cosas, porque ellos no creían que Jesús es Dios, así como algunos que todavía no aceptan que Jesús es Dios. Seguirán en sus pecados, seguirán ciegos espirituales, seguirán en la misma religión, porque hasta que sean abiertos sus ojos, comprenderán que solo Dios puede hacer milagros. Y si solo Dios puede hacer milagros, Jesucristo hizo múltiples milagros, porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuántos damos gloria a Dios en esta mañana, hermanos? Porque hemos visto lo que Él es capaz de hacer. Decían ellos, da gloria a Dios. Este hombre es un pecador. Este hombre, a saber de dónde viene, ¿verdad? Él solo se ha levantado, ¿verdad? Nadie lo ha mandado a hacer nada. Pero algunos se ponían un poco en duda ahí, porque ellos decían, bueno, ¿y cómo que un pecador va a poder hacer esas cosas? ¿Cómo es que un pecador va a poder levantar a los paralíticos? ¿Cómo es que un pecador va a poder dar vista a los ciegos? ¿Cómo es que un pecador va a poder resucitar a los muertos? Solamente alguien que sea Dios puede hacer todas esas cosas. Y la sorpresa para ellos y para los que hoy todavía no creen es que Él es el que hace milagros. Pero ¿qué más decían ellos? En el versículo 29, oigan lo que ellos seguían argumentando. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. Entonces otra de las cosas que ellos decían es, nosotros no sabemos de dónde viene. ¿Quién será? A saber, es un perfecto desconocido. No sabían que era el mismo Dios hecho hombre que estaba caminando entre ellos. Así hay gente religiosa que puede creer que está haciendo el bien delante de Dios, pero su misma religión les ciega y no sabe que Dios está cerca de ellos. Porque Dios no está lejos, dice en el libro de los Hechos. Dice que Él ha hecho todas las cosas y ha dejado una forma para que el ser humano se acerque a Dios, aunque sea palpando, dice. A mí me llama bastante la atención eso, porque dice que aunque sea palpando, como quien dice para reafirmar que los seres humanos sin Dios están ciegos. Pero Dios ha dado revelación para que sea palpando ahí, ¿verdad? Puedan entender y decir, por aquí está Dios, quizás, hombre, quiero ver. Hay que ser sensibles a la labor de Dios. No hay que poner la religión antes, sino que hay que creer cuando veamos que Dios está haciendo algún milagro. No sabemos de dónde viene, decían ellos.
lo que tenían que hacer es creer al testimonio que Dios ya había dado acerca de su Hijo. Por eso es que en el Evangelio de Juan es bien común decir que Dios ya testificó y que todo lo que el ser humano tiene que hacer es creer al testimonio que Dios ya dio acerca de su Hijo. Pero algo más. Aquí pues vemos como número 4 que otro tipo de ciegos eran los cobardes. Y yo no quisiera estar en ese grupo de cobardes. Ya va a ver usted quiénes eran los cobardes. Dice el versículo número 21. Los más cercanos a este hombre que había recibido el milagro eran los que estaban más acobardados, cuando tendrían que estar más agradecidos porque su hijo, que tenía esa gran deficiencia, hoy había sido libertado. Dice el versículo 21, capítulo 9, versículo 21. Pero ¿cómo? Desde el 20 voy a leer. Sus padres entonces les respondieron, porque mandaron a llamar a los padres para preguntarles si de verdad él había sido ciego o es que era una farsa y ese milagro era falso. Sus padres entonces les respondieron y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo es que ahora ve, no lo sabemos. ¿Y quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Mentirosos. Preguntadle a él, dijeron. Edad tiene, él hablará por sí mismo. Oiga lo que dice el 22. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Pero sus padres, por eso sus padres dijeron: edad tiene, preguntarle a él. No es que no supieran, eran ellos también duros de corazón y eran cobardes porque tenían miedo de ser expulsados del lugar donde ellos se reunían. Nosotros no estamos para andar siguiendo enseñanzas de seres humanos, estamos para creer al testimonio de Dios. Y no nos pongamos en contra de las personas, pongámonos a favor de Dios, que nada nos detenga a nosotros. ¿Cuántos estamos dispuestos a seguir a Dios? ¿Qué era lo normal que ellos hubieran hecho? ¿Verdad? Cuando llegaban esos fariseos y le decían, bueno, ¿es este su hijo? Ah, sí, ¿verdad? Este es nuestro hijo. ¿Fue ciego? Sí, ¿verdad? Él también era ciego. ¿Fue sanado? Sí, fue sanado. ¿Y quién lo sanó? ¿Creen ustedes que no sabía? Sí, porque él ya había testificado que Jesús le había hecho. No tenemos el tiempo para leer muchos versículos, pero él contó en varias oportunidades cómo el Señor lo había sanado. Pero la gente, por muchos detalles que a veces se den, la gente todavía queda con incógnitas. ¿Y será verdad? ¿Y cómo habrá sido? No, probablemente no. Quizás si oyen que alguien fue sanado, tal vez de unos cálculos, no sé, en los riñones o en algún otro lugar, no, lo más probable es que se equivocó, ¿verdad? Y él creyó que tenía eso, pero ya cuando fue y le hicieron el otro examen, ahí salió, ¿verdad? Que no tenía nada, así que se había equivocado. Y esos médicos, hombre, que nunca no saben nada, así que el diagnóstico primero que le hicieron, se equivocaron, dicen las personas. No, no es que se equivocaron, era verdad el diagnóstico que sacaron. Lo que pasa es que se clama al Señor Dios Todopoderoso y luego cuando van al siguiente diagnóstico, resulta que están sanos, porque tenemos un Dios todopoderoso, un Dios hacedor de maravillas, hacedor de milagros. Esa es la realidad, esa es la verdad. Porque hay gente que así ha dicho, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios por los que sí le creen a Dios. Y cuando van a traer su nuevo examen, dicen llorando, ¿verdad? Yo sé lo que tenía y me enseñaron las primeras radiografías y todo lo que tenía, pero hoy no me aparece nada. Y los médicos que también son temerosos de Dios, algunos de ellos dicen, esto no lo podemos explicar, dicen ellos cuando ven algo así que sucedió. ¿Verdad? Porque Dios es milagroso. Entonces, estos familiares de él no estuvieron dispuestos a pararse bien y a decir, sí, es nuestro hijo y nació ciego y hoy está sano, está viendo porque ha recibido un milagro. Los hubieran expulsado, pero ellos decidieron mejor mantenerse en la agrupación, ¿verdad?, religiosa, que poder ser expulsados y darle la gloria a Dios. Pero acá
viene lo más maravilloso que yo quiero abordar en la segunda parte del mensaje. Las respuestas a estos ciegos. Y ya va a ver qué maravilloso. La primera respuesta la da el Señor Jesucristo. A los que siguen tradiciones, a los que siguen las religiones del mundo o cualquier otra idea humana, el Señor les contesta en el versículo 3, porque ellos habían preguntado, bueno, ¿y quién pecó pues? ¿Él o sus padres para que naciera así? ¿Quién tiene la culpa? Es que los seres humanos solo andamos queriendo encontrar culpables, ¿verdad? Es que algo tiene que haber hecho, ¿verdad? Y por eso es que está sufriendo tanto. No seamos así. Oiga lo que respondió el Señor. Ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Si hay alguien hoy que está sufriendo, yo sé que sí, que hay personas que están atravesando situaciones, créalo que aunque sea acusado o acusada por diversas personas, no es una situación así, ¿verdad? Que algo se haya cometido, sino más bien es la voluntad de Dios que eso haya ocurrido, porque Él quiere manifestar su poder todavía más. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? Él se va a manifestar. Él se va a manifestar todavía más, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y yo digo, no solamente en la persona que recibe el milagro, sino se va a seguir manifestando en aquellos que le rodean también, pero que le crean a Dios. En los que no le crean, esos no van a recibir. Un hombre allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que cuando alguien dio una palabra de bendición, él dijo, con esta hambruna que hay aquí, ni siquiera que Dios abriera, dijo, los portones de los cielos, podríamos soportar toda esta hambre. Y el profeta le dijo, lo vas a ver, le dijo, el día de mañana, le dijo, pero tú no vas a disfrutar de eso porque no creíste a Dios. Y así ocurrió. Al siguiente día, ¿verdad? Vino la gran bendición, pero ese hombre cuando salió a su puerta y los enemigos venían con sus carros y caballos, lo atropellaron y ahí quedó muerto. Él vio toda la bendición de lo que Dios les permitió quitarles a los otros enemigos, pero no comió por incrédulo. Entonces el Señor le dijo, no, yo tengo propósitos. Pero la respuesta, la segunda respuesta a estos ciegos, a los incrédulos, el mismo que ha recibido el milagro hoy les estaba testificando. El versículo 9 dice, unos decían, Él es, y otros decían, no, pero se parece a Él. ¿Y qué decía Él? Repítalo. ¿Qué decía Él? Yo soy. No le importaba a Él que otros dijeran, sí, este es, o que se parece a Él, o que más o menos le da un aire, decimos nosotros, ¿verdad? Que se parece, creo yo, pero no es Él. A Él no le importaba lo que las demás gentes dijeran. Él decía, yo soy, hombre, no importa, ¿verdad? Y se me van a expulsar de esa sinagoga, a mí que me expulsen, ¿verdad? Porque yo no quiero estar con religiosos, con mentirosos, con falsos. Yo quiero estar con el que hace milagros. A Él no le interesó. Él dijo, yo soy. No le importaba. Número 3, la respuesta a los religiosos. Ellos decían, este hombre no viene de Dios. Este hombre no sabemos de dónde viene. Este hombre es un pecador. Ya lo leímos. Pero oiga lo que decía el que había recibido el milagro en el versículo 17. Entonces dijeron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? ¿Y él qué dijo? Léalo ahí. Que es profeta. Esta versión dice que es un profeta, así bien enfático, es un profeta. Entonces los demás estaban diciendo, no, nosotros no creemos que venga de Dios. Este hombre un pecador ha de ser. No sabemos de dónde viene. ¿Y sabe quiénes eran? Eran los fariseos, eran la gente conocedora de la ley del Antiguo Testamento, y ellos rechazaban a Jesús. Pero este hombre que lo estaban acusando que era un pecador, que estaba mal y que por eso había nacido ciego, este hombre sí sabía quién era el Señor, porque él no estaba equivocado. El Señor Jesucristo sí que es un profeta, y es el más grande de los profetas que ha existido sobre la tierra. Pero aparte de eso, es el Hijo de Dios que vino al mundo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Maravilloso es esto, hermanos. Esto es hermoso. No nos confundamos.
Porque a veces nos privamos de ver algunas cosas en el Señor solo porque la religión a veces confunde las cosas. Hay algunos que solamente lo ven como un profeta. Eso es falso. Pero por eso, solo por eso que alguna religión cree, no podemos nosotros privarnos de creer que Jesús es un gran profeta. Por supuesto que lo es. Y pudiéramos comenzar a ver qué es lo que hace un profeta. Y Jesús lo hizo, todo eso y más. Así que Él es un profeta. El ciego estaba en lo correcto cuando Él decía, yo creo que Él es un profeta. Primero, declaraba la palabra. Segundo, hacía milagros. Tercero, Él también hablaba acerca del futuro. Todo lo que un profeta puede hacer. Pero ¿qué más decía Él? Él no solamente se quedaba diciendo eso, sino que Él también decía, hace milagros. El versículo 25. Entonces Él les contestó, si es un pecador, porque ellos decían que era pecador, ¿verdad? Si es un pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. ¿Pudiera decir eso usted? Espiritualmente éramos ciegos, pero ahora nos han sido abiertos los ojos y no importa que nos digan locos. Seguimos siendo locos y re locos, pero para Dios, nuestro Señor. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. ¿Qué importa que nos digan locos? ¿Qué importa? Él dijo, a mí yo no sé, ¿verdad? Si él es pecador o no lo sé. A mí no me interesa eso. Yo sé que yo era ciego, pero que ahora yo puedo ver. Y qué maravilloso, porque Él no se quedó solamente con esa vista física, mis hermanos. Eso es lo más maravilloso. Porque al final se relata que Él también, ya cuando lo habían expulsado, ya lo vamos a ver, cómo el Señor llega de nuevo y le dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Y quién es? Dijo, para que yo crea en Él. O sea que este hombre ya no necesitó de mucha fuerza, ¿verdad? Como a veces hoy cuando hacemos el llamado, quiere aceptar a Jesús. No, dicen, mejor mañana voy a venir y voy a aceptar. Ya nunca viene. Este hombre no necesitó de mucho, sino que ¿quién es? Dijo, para que yo pueda creer en Él. Aquí estoy, le dijo, este que está hablando contigo es, le dijo el Señor. Entonces creo, dijo. Y no solamente dijo creo, sino que también dice que le adoró. Esto es maravilloso. En el versículo 30, porque ellos le seguían insistiendo, ¿verdad? Nosotros, decía el 29, sabemos que Dios le habló a Moisés, pero este no sabemos de dónde es. En el 30 Él les dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es algo asombroso, dice esta versión, maravilloso, dicen las de ustedes, que vosotros no sepáis de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Este hombre era terrible, porque alguien que ha recibido a Jesús como su Salvador, puede ser que lo acaba de recibir, pero allá hay alguien que es más entendido, que ha cursado muchos más grados académicos, pero eso no importa. En la parte espiritual puede ser que alguien que tenga menos conocimiento intelectual sabe mucho más de Dios, porque ha tenido un encuentro con Él. Esto es importante. Él les estaba enseñando, no, ustedes, pues, ahí quédense con lo de ustedes, les dijo Él. Yo no sé nada, pero lo único que yo sé, dice Él, es que ustedes no saben de dónde viene, pero a mí me ha hecho un milagro. La gente le puede decir, no, pero ese tu Dios, ese es quien dice que es verdadero. Es una creencia nomás, ¿verdad? Los hombres se lo han inventado. Los pastores han creado a Dios. Así dicen alguna gente. Pero como si usted ha recibido un milagro, usted dice, no, hombre, es lo raro es que ustedes no lo conocen, ¿verdad? Pero yo he recibido mucho de parte de Dios. Yo no he creído en un hombre que me está hablando, yo he creído en Dios, decía él. Y al final él termina diciendo que viene de Dios. En el versículo 33, porque a mí me llama la atención, y yo tengo varios versículos subrayados aquí, hermanos, desde hace un buen tiempo. El 31 dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Esas palabras eran del ciego, no eran de los, dice mi pastor general, cabezones, ¿verdad? No era de los grandes entendidos, sino que el ciego estaba testificando. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, oiga lo que él entendía. Y eso nosotros debemos saberlo muy bien, hermanos. Porque si este hombre que acababa de aceptar a Jesús como su Salvador lo sabía, ¿cuánto más nosotros no debemos saberlo hoy que conocemos su voluntad? El versículo 32 dice, desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios,
no podría hacer nada. Oiga lo que él dijo. Y la misma palabra decimos hoy. Si Jesús no fuera el Hijo de Dios, si Jesús no fuera el Dios hecho carne, que vino para redimir a la humanidad, ninguno de esos milagros pudiera haber hecho. Pero Él es el verdadero Dios y la vida eterna, dice su palabra. Por eso es que le honramos y le exaltamos su poderoso nombre. Es maravilloso. Entonces, una respuesta para cada uno de ellos. A los tradicionalistas, a los incrédulos, a los religiosos, pero por último también para los cobardes hay respuesta, para sus mismos familiares. Él respondió en convicción, en fe, en salvación, porque el Señor lo encuentra después. En el versículo 35 dice que Jesús oyó decir que lo habían echado, porque ya no lo aguantaron, ¿verdad? Los versículos, el 34 dice que cuando lo oyeron decir todo eso, respondieron ellos y le dijeron: tú naciste enteramente en pecado. Ellos seguían todavía de necios, ¿verdad? Que por eso le había pasado eso a él. Y tú nos enseñas a nosotros, le dijeron. Y lo echaron fuera. Así es la religión. No se puede poner usted en contra de ellos porque, no, aquí ya no cabes. No puedes pensar diferente a nosotros, tenés que pensar igualito. Y si hiciste algo diferente, no, entonces ya no. Fuera. Lo echaron. Pero no importa. Entonces dice el 35, Jesús oyó decir que lo habían echado fuera, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? El pobre hombre, como había sido ciego, él no lo conocía, no sabía quién era. Él respondió y dijo: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: pues tú le has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo: creo, Señor, y le adoró. Mire qué maravilloso eso, hermanos. ¿Cuántos de aquí hemos conocido a ese Jesús? A ese Maestro, al Hijo del Hombre, al Cristo, al Mesías, al Hijo de Dios, al que nos ha dado vida eterna. Porque la Biblia dice que la vida se manifestó a este mundo y la vida estaba en su Hijo. Por más que puedan hacer hoy las personas y quieran decir todo lo que quieran, pero si no tienen al Hijo, hemos aprendido a través del apóstol siempre, que no tienen la vida. Pero el que tiene al Hijo de Dios, ese tiene la vida. Y a ese nadie lo puede detener. Así como este ex ciego, llamémosle hoy, ¿verdad? Porque ya no era ciego, hoy veía físicamente. Y lo más maravilloso es que también veía espiritualmente, porque su ceguera espiritual fue cambiada de una vez por todas y hoy podía contarles a otras personas de lo que él había recibido en su vida. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Cierre sus ojos ahí donde están. Vamos a pedir a Pablito que pueda pasar. Vamos a orar al Señor en este momento y a pedir que Él sea el que robustezca nuestra fe. Si usted había venido hoy así un poco, un poco tímido, un poco falto de ánimo, esta es la oportunidad para que se pueda llenar nuevamente de fe. Vamos a orar. Invoquemos el nombre de Dios. Digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, recibe toda la gloria y la majestad en esta hermosa hora. Tú eres hacedor de milagros, eres hacedor de maravillas. Queremos adorarte, Señor, queremos exaltar tu poderoso nombre. No queremos estar, Señor, en el grupo de los que no creyeron en aquel tiempo. No queremos estar en esos ciegos espirituales que no veían, Señor, lo que tú estabas haciendo en medio de ellos, que se rehusaban a creer en los milagros que ellos estaban contemplando. Pero nosotros hemos creído en un Dios milagroso, en el hacedor de maravillas, hacedor de milagros, porque has cambiado, Señor, nuestras vidas y has traído, Señor, muchos momentos en los cuales hemos visto tu mano, Señor. Queremos pedirte, Padre, por cada uno de los asistentes y aquellos que nos ven también a través de las redes, que puedas aumentar la fe, que puedas, Señor, hacer obras hermosas,
como solo tú las haces. Pues sabemos que este mundo, Señor, cada vez se materializa, que este mundo cada vez camina, Señor, hacia la destrucción. Pero tú, mi amado Dios, eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, hacedor de milagros, hacedor de maravillas. En ti están puestos nuestros ojos espirituales, los que nos has alumbrado, Señor, y queremos siempre poner en alto tu nombre, ese gran nombre que es el de Cristo Jesús nuestro Señor. Te adoramos y exaltamos, Señor, tu nombre en esta mañana. Yo quiero orar por aquellos que han venido en esta oportunidad con alguna dolencia, con alguna enfermedad, pero que si ese es su caso hoy, solamente levanta su mano en señal de que quiere que oremos por usted. Y oramos al Dios Todopoderoso, que Él sea el que pueda poner esa mano ahí de misericordia. Qué bien por nuestra hermana que pasa al frente. Y los que están ahí en sus sillas también. No importa el lugar que usted esté. Si usted le cree a Dios, Él puede hacer obras maravillosas en esta mañana. Hemos predicado su palabra y hemos hablado de que Él es el hacedor de maravillas. Así como hemos visto hacer obras en otras personas, en este lugar, en otros días, hoy también es una mañana de milagros. Esta es una mañana en la cual Dios se va a glorificar. No le crea al hombre, créale a Dios. Él es el único que puede hacer esas obras maravillosas. Queremos ministrar en esta mañana, pues Él es el que hace obras maravillosas. Qué bueno por todos los que están pasando, porque Él es el que tiene una respuesta para esas necesidades. No nos pongamos en el plano de aquellos que rechazaban, de aquellos que querían razonar y que querían entender cómo es que había ocurrido el milagro. Sino pongámonos en el plano del que era ciego, pero que había sido sanado. A Él no le importaba lo que los demás pensaran acerca de Jesús. A Él lo que le importaba era lo que Jesús estaba haciendo en su vida. Y esta mañana Dios va a tocar esos cuerpos. En el nombre maravilloso de Jesús declaramos que tú, mi amado Dios, estás para hacer obras maravillosas. Gloria a Dios, gloria al Dios Todopoderoso. Tú eres, mi amado Dios, mi amado Señor, el que vas a ministrar, Señor Dios Todopoderoso. Oh Dios mío, por la fe que cada uno de tus hijos trae, mi amado Dios, creemos, Señor, que tú estás poniendo, Señor, esa mano sanadora, mano milagrosa, Señor, porque tienes muchas formas de sanar. Así como ese hombre fue sanado con ese lodo, con ese barro, con esa saliva, Señor, mezclada con ese barro, hoy tú puedes usar estas manos, mi Dios, para sanar, para quitar esas dolencias, para quitar, Señor, esos males que hay en estos cuerpos, oh amado Dios. Conforme a la fe de ellos sea hecho, mi Dios. Oh Dios mío, fuera en el nombre de Jesús. Por su llaga nosotros hemos sido curados, por su llaga hemos sido sanados. Así dice tu palabra. Y nosotros hemos creído que no solamente vale esa sangre para la sanidad del alma, para el perdón de los pecados, sino también para la sanidad del cuerpo. Oh Dios mío, si hay un dolor en cualquier lugar que sea, tú lo conoces. Esos dolores de cabeza, esos dolores, Señor, ahí en el vientre, dolores en el estómago, dolores, Señor, Dios mío, en los pulmones, dificultad para respirar, dificultad, Señor, en el corazón. En el nombre de Jesús se va todo dolor y todo quebranto, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Oh poderoso Salvador, poderoso Jesús, no importa cuál sea la enfermedad, si es incurable, no nos interesa a nosotros. Nos interesa que tú eres Dios. Nos interesa que tú eres el sanador, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Eso es lo que nos importa a nosotros. No hemos creído a un Dios frágil. No hemos creído a un Dios que pueda sanar solamente gripes o dolores pequeños. Hemos creído al Dios de lo imposible. Y por su llaga, mi hermano es curado.
Por su llaga, mi hermano Walter es sanado en el nombre poderoso de Jesús. Para la gloria suya, para la gloria de Jesús, para la gloria de nuestro amado Jesús. Oh, mi Dios eterno, mira este niño, Señor. Tú sabes cuál es su petición, mi Dios amado. Que pueda ser resuelta, que pueda ser respondida, mi amado Dios. Pues para ti nada hay imposible, Señor. Honra la fe de él, mi amado Señor. Oh, todopoderoso Dios. Nuestra hermana Rita, Señor, tú la conoces perfectamente, Señor. Inunda su vida con el poder del Espíritu Santo. Oh Dios, que pueda quemar toda célula maligna, Señor. Toda célula mala que hay en su cuerpo, Señor. Tú eres capaz, Señor, de consumirla y hacerla nueva por el poder, Señor, del Santo Espíritu de Dios. Oramos, Señor, por nuestra hermana Lucy, Padre. Tú la conoces perfectamente, Señor. Esta mujer de fe, Señor, mujer guerrera, mujer valiente, Señor. Tú sabes, Dios mío, cómo guerrea, Señor, y cómo no se detiene ante las adversidades, Señor. Es ejemplo para cada uno de nosotros. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si estuviéramos con una situación adversa como la de ella? Pero ella se levanta cada día, Señor, dándote la gloria, dándote la honra a ti, Señor. Y es gracias a esa misericordia que has manifestado, Señor, para con su vida. Ella quiere servirte hasta el último día de su vida, Señor. Oh Dios mío, dale fuerzas. Y si es tu voluntad, Señor, sanarle, sé que para ti no es imposible. Sé que para ti no hay nada que sea imposible, Señor. Oh Dios, honra la fe, mi Dios amado, de cada uno de tus hijos. Oh Dios mío, por esa sangre preciosa, por esa sangre maravillosa. Oh Dios mío, Dios mío, Dios mío. Oh Dios eterno. Levante sus manos al cielo en esta oportunidad. Dele gracias a Dios. Sí, Señor. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Alabe a su Señor. Al Señor, al que vive y reina. Exáltele, exáltele. Al Dios altísimo, Padre eterno. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Aleluya, aleluya. Nos Señor, reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Te adoramos, Cristo. Y reinaremos. Sí, Señor, sí, Señor. Sobre la tierra.
Dele gloria, dele gloria, dele gloria. Alabe su santo nombre. Exalte a ese Cordero de Dios. Maravilloso, maravilloso es Él. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.